Virginie Despentes es una escritora francesa cuya primera obra se titula Fóllame y que luego fue adaptada al cine en 2000 bajo la dirección de la propia Virginie junto a Caroline Tring-Thing. Fóllame narra la historia de una actriz porno y una trabajadora sexual que, viniendo ambas de un pasado de violencia, deciden enfrentar a los hombres que se le atraviesan en un viaje que emprenden juntas. Enfrentamiento que por lo general termina con la muerte de dichos hombres. Por su parte, el libro Teoría de King Kong fue publicado en 2006 y es una mezcla de narración autobiográfica con planteamientos teóricos feministas desde los cuales se posiciona la autora e intenta ubicar su propia experiencia de vida. En ese sentido, sus obras no son unidades inconexas y Teoría de King Kong sirve en gran medida para entender el surgimiento de lo que fue Fóllame, tanto el libro como la película, y el planteamiento que subyace a la violencia aparentemente gratuita de ambas obras. Teoría King Kong es una obra que no solo cuestiona el imperativo patriarcal que sigue prevaleciendo, aún en las sociedades llamadas del primer mundo europeo, de donde habla la autora, sino también las posturas conservadoras de cierto feminismo. En el tercer apartado de Teoría King Kong, titulado Imposible violar a una mujer tan viciosa, Dupont aborda el tema de la violación a partir de su propia experiencia cuando era un adolescente. Pero el tema de la violación, tal y como es planteado por la autora y como argumenta a lo largo de todo el libro, no remite únicamente a un ejercicio de violencia directa de los hombres sobre las mujeres. En primer lugar, la violencia del patriarcado, como ya planteara Bateman, en efecto se funda en un pacto de fraternidad entre hombres concretos que a su vez existe sobre la base de un poder distribuido desigualmente de acuerdo a la asignación de géneros. Así, dice Dupont, su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad. Pero la exclusión de ese pacto conlleva la producción del cuerpo femenino como nunca iguales, que en la práctica se traduce en nunca seguras, nunca como ellos, el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Constituidas como la exterioridad absoluta de la masculinidad poderosa, las mujeres son producidas materialmente como cuerpos vulnerables. La violación no es un acto meramente sexual, sino una práctica política, una estrategia de guerra, pero no específica ni exclusiva de la guerra, que participa de la virilización del grupo, que la lleva a cabo y debilita al mismo tiempo al grupo adversario. No se trata de que las mujeres sean el sexo del miedo por una naturaleza que las ata a ello, sino es necesario que lo sean en tanto la masculinidad se define por su superioridad sobre ellas. De modo que la violación funciona en dos sentidos como programa político, en tanto concreción efectiva del dominio de los hombres sobre los cuerpos femeninos y en tanto el acto constituye la máxima expresión de lo que, dice la autora, es una empresa política ancestral implacable que enseña a las mujeres a no defenderse. La permanente posibilidad de ser violadas debido a una supuesta incontenibilidad del deseo masculino hace de las mujeres sujetos siempre vulnerables, cuerpos condicionados para sentir miedo y que el miedo mismo y la indefensión aprendida las hace más vulnerables. En otro ensayo del libro llamado Durmiendo con el enemigo, la autora plantea el tema del trabajo sexual, una vez más desde su experiencia. El tema, sin embargo, no está desligado de lo que plantea en torno a la violación. No porque Dupont considere que pagar por sexo sea equivalente a esta, sino al contrario porque el negarle a las mujeres la posibilidad de gestionar su propio cuerpo de manera autónoma se hace cómplice de la producción de las mujeres como sujetos débiles, vulnerables e incapaces. El estigma sobre las prostitutas es otra vez doble. Por una parte, se les asume a priori como víctimas, o por otra parte, si ellas defienden su oficio como una elección libre, entonces se les condena como putas. Esto es, se lamenta su pasividad, pero se condena su autonomía. La victimización niega la imagen de una mujer pública y dicha negación tiene consecuencias directas sobre la vida de quienes contravienen el mandato de pasividad. Por ejemplo, las mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen un mayor riesgo que los hombres de ser violentadas por extraños o aprendidas por los cuerpos de seguridad, ya que su mera presencia solas en el espacio público implica una ruptura con el imaginario de género dominante. Además, la prostitución es problemática, según Dupont, porque visibiliza la porosidad de ciertas fronteras. La frontera que separa lo público de lo privado
y quienes pueden estar legítimamente en ambas esferas. Entonces, según la autora, cuando impedimos que las putas trabajen en condiciones decentes, atacamos directamente a las mujeres, pero también buscamos controlar la sexualidad de los hombres. De nuevo, doble imposición. En la ciudad todas las imágenes invitan al deseo, pero el alivio debe seguir siendo problemático, cargado de culpa. La negación del ejercicio del trabajo sexual les niega autonomía a las mujeres, pero también devuelve el sexo al espacio privado, de donde no puede salirse, y ejerce así un control biopolítico sobre toda la población, hombres y mujeres, a través de la gestión de sus intimidades. Por otra parte, la normalización de la prostitución difumina también la frontera que separa la seducción del trabajo sexual, con lo que se corre el riesgo de sexualizar toda práctica social y a su vez desmitificar la sexualidad, introduciendo en ella la dimensión económica. Así, dice Dupont, aún no veo bien la diferencia entre prostitución y trabajo asalariado legal, entre la prostituta y la seducción femenina, entre el sexo pagado y el sexo interesado, entre lo que conocí durante aquellos años en los que ejerció la prostitución y lo que he visto después. El miedo al trabajo sexual, a que sea aceptado como un oficio más, y su condena como violencia hacia las mujeres, termina ocultando las formas de ejercicio desigual del poder que implica otras relaciones normalizadas como el matrimonio. Los planteamientos de Dupont se alinean de alguna forma con las posturas pro sexo y pro porno que surgen sobre todo en la década de 1980 en Estados Unidos. De la misma manera que defiende el ejercicio autónomo de las mujeres, incluso si es para lucrarse de ello, la autora también defiende la pornografía como una forma legítima de placer al que, en vez de rechazarse, debería permitirse acceder tanto a hombres como a mujeres. Las feministas que se oponen a la pornografía, al igual que aquellas en contra del trabajo sexual femenino, argumentan que estas prácticas constituyen una violencia directa sobre las mujeres, que en el caso de la prostitución es equiparable a la violación, y en el caso de la pornografía fomenta y la legitima. Desde este punto de vista, las películas pornográficas reproducen una cultura de la violencia y cosificación hacia las mujeres. Dupont, como otras feministas pro porno, van a señalar en cambio la diferencia entre la fantasía y su representación y la realidad. En ese sentido, dice, nuestras fantasías sexuales hablan de nosotros en la manera desplazada de los sueños. No dicen nada de lo que deseamos que ocurra de facto. De acuerdo con esto, la pornografía visibiliza deseos no conscientes y por lo tanto su normalización inhibiría la posibilidad de control sobre esos deseos. La pornografía, en última instancia, se instituye sobre la censura. En términos históricos, Tiburci ha señalado también que la invención de la pornografía puede datarse al mismo tiempo que se inventan los llamados museos secretos, espacios donde se reunía todo aquello considerado obsceno y que por lo tanto debía ser censurado, al menos para una gran parte de la población. Y en ese sentido, se vincula nuevamente con lo que plantea Dupont, en tanto dice la autora, no es la pornografía lo que molesta a las élites, sino su democratización. El control de la pornografía remite al control de lo que desde la pornografía se produce, control de la población en los términos de Foucault. Asimismo, control otra vez sobre las mujeres en la medida que los mismos estigmas que recaen sobre las prostitutas recaen también sobre aquellas mujeres que incursionan en el porno. Son victimizadas, asumidas como mujeres explotadas por hombres, pasivas y vulnerables, y además son condenadas y marcadas de por vida. No es que ellas no sean capaces de hacer nada más que porno, dice Dupont, ni que no quieran hacerlo, es que todo está organizado para asegurar que ello no sea posible. La autora no niega que las mujeres sean explotadas tanto en la industria pornográfica como en la del trabajo sexual, pero la sobreexposición de dicha explotación, que también existe en muchos otros campos laborales y de la vida, tiende a hacer inconcebible material y simbólicamente la autonomía de las mujeres, especialmente en el ámbito de lo sexual.